Muy buenas tardes, señoritas jóvenes y a los padres de familia que siempre nos están acompañando aquí en estas clases a distancia. Vamos a continuar, sobre todo pues para ustedes, jovencitos que hagan postular en este examen de admisión, que ya tenemos las fechas ya más o menos próximos, y para ello pues vamos a tener el mayor interés de poder escuchar todas las grabaciones y las clases en vivo del curso de lenguaje. Pero en esta oportunidad te voy a hablar sobre el tema exactamente de la literatura clásica, la primera literatura a nivel universal. Pero para ello me tienes que acompañar con tu atención a lo máximo. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes esto, prácticamente vas a tener dificultades en las preguntas de admisión. ¿Está claro? Entonces, escuche, a nombre del Colegio y Academia Winner, vamos a continuar estas clases virtuales. Muy bien, vamos a ver. Te explico, atentos por favor, te voy a explicar, atento, por favor, tienes que tomar la mayor atención, señorita, jovencita. Dice, la literatura universal, posiblemente en tu cabecita te vas a imaginar que estás dentro de esta época. ¿Por qué? Porque esta imagen que te considero aquí es la caída de Troya. ¿Qué refleja? Es una de las, como dice, de las representaciones o manifestaciones culturales y literarias de una de las grandes obras a nivel de la Grecia. ¿Cuál es, profesor? Esto representa la caída de Troya en una de las obras más representativas, sobre todo de este gran autor llamado Homero. ¿Cierto o no? Entonces, representa en su primera obra titulada La Ilíada. ¿Cierto o no? Caída de Troya. Profesor, ¿pero qué tiene que ver esta imagen? Justamente cuando esta imagen representa cuando Aquiles y Ulises, como dice, preparan, pues exactamente preparan lo que es cómo derrumbar, ingresar sobre todo a esta población o esta ciudad llamado Troya. ¿Cierto o no? Entonces, por ahí empieza la obra de la Ilíada del gran Homero. Profesor, ¿qué representa el teatro griego? Aquí está el teatro griego. Se supone que tienes que imaginarte que durante la época clásica, se fueron editando lo que llamamos la representación teatral, pero no hubo un espacio cerrado. Estos teatros eran construidos en las faldas de los cerros, con la única finalidad de poder que el actor pueda hablar fuerte, y ese cerro subía pues como protector para el eco, y eso podía ser escuchado por todos los oyentes o los que participan dentro de este teatro. ¿Cierto o no? Pero tienes que tener en cuenta que el teatro griego fue una de las representaciones como dice, con mayor cantidad, en este caso con mayor público, es lo que llamamos el teatro. ¿Cierto o no? Profesor, pero fíjate aquí, este espacio solamente es el escenario, y todo esto es lo que llamamos el público, ¿sí o no? En este espacio es lo que participaban tanto los comediantes, los cómicos, y también los líricos en este caso, ¿cierto o no? Acompañado con sus coros. ¿Está bien? Muy bien. Profesor, aquí vamos a representar a una de la segunda obra después de Homero. Encontramos a la trilogía griega, ¿cierto? Otra segunda etapa de esta literatura universal que representa a uno de los máximos exponentes, al famoso Sófocles, ¿cierto o no? Sófocles y su obra de Edipo Rey. Obviamente esta obra trata de las costumbres clásicas y sobre todo pues del gran hijo Edipo, que de una forma acecha al padre para poder tener nupcias con la propia madre, ¿sí o no? De más o menos de esta partecita trata la obra. Tienes que entender y tendrías que revisar la parte, sobre todo el argumento, ¿cierto? Muy bien, también es una obra clásica. Esta y estas son obras clásicas que representa la primera literatura a nivel de la primera corriente literaria llamada el clasicismo. Muy bien, tenemos también acá dos imágenes que tú más o menos vas a pensar que los trovadores eran las personas que representaban a través de cantos, a través de poesía, pero los trovadores específicamente editaban pues a la clase de los reyes y los príncipes. Los trovadores editaban, pues, por ejemplo, acá si tú ves,
y son príncipes, y ellos se dedicaban pues a brindarle una poesía, una canción de las hazañas históricas. ¿Pero a quiénes? Nuevamente repito, a los reyes y a los príncipes, dentro de su castillo, ¿está claro? Pero, profesor, los juglares eran otros que transmitían también lo que llamamos la poesía épica, en este caso la comedia, pero a través de cantos que tan solamente representaban al pueblo, y ellos lo editaban mayormente en las calles, en las puertas de las iglesias, o también podemos decir en los parques. ¿Está bien? Entonces, juglares representa al pueblo y los trovadores representan a la alta burguesía, en este caso al reino. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a ver la segunda diapositiva. Aquí empieza como primera corriente literaria. El clasicismo, según la historia de la literatura universal, es una de las primeras corrientes literarias que aparece en Grecia. Mira, te voy a leer. ¿En dónde, profesor? En el occidente. Grecia, Roma, durante la Edad Antigua. ¿Está bien? Primera corriente literaria, ojo. Entonces, vamos a ver algunas características, obviamente para tener referencia, cuál ha sido esos aportes fundamentales o fuentes de información para poder entender en sí cuáles son los estilos literarios en esta corriente. Muy bien, a ver, vamos a ver. Las bases mitológicas. Las obras se inspiraban en los mitos, leyendas relacionadas con Troya o del ciclo tebano. Se supone que ya decía que una de las obras más representativas de Homero fue la Ilíada, posteriormente la Odisea, y luego, pues, en la segunda fase, viene a ser la trilogía griega, ¿cierto? ¿No? Ahí está Sófocles, Eurípides, luego está Esquilo también, ¿no? En la segunda etapa de esta corriente del clasicismo. Muy bien, tendremos la segunda característica, predestinación y fatalismo. El destino de los personajes dentro de las obras clásicas está fijado por una fuerza inevitable. El destino de Aquiles, en este caso, era de morir joven en plena guerra, ¿cierto? ¿No? Por lo menos para poder recordar en la historia hasta nuestros siglos. Entonces, eso era el pensamiento de cada personaje en una obra literaria. Luego tenemos la búsqueda de la belleza. Se supone que la armonía entre forma y fondo, una forma de lenguaje, las epopeyas, en este caso las dos obras cumbres de Homero, que tenían un lenguaje elevado. La tragedia un lenguaje solemne, y en este caso la comedia tenía un lenguaje coloquial. O sea, la comedia está ahí mayormente para el pueblo, ¿cierto? Muy bien, en caso de lo didáctico, hay un afán de inculcar valores aristocráticos. Mayormente en esta etapa hubo una cierta clase social, lo que llamamos pues el rey, príncipe y el pueblo, ¿cierto? ¿No? Entonces, mayormente todo era en favor de la aristocracia griega, en este caso. Muy bien, vamos a ver el racionalismo. Se evidencia una religión racionalizada, los dioses están sistematizados, en este caso aparecen como una forma de explicación. Posiblemente, ya tú tuviste referencias en una historia del Perú o universal, que existían en estos tiempos, pues, a los personajes, a los dioses y a los semidioses que estaban dentro de estas obras literarias plasmadas en esta primera corriente literaria. Muy bien, tenemos el antropomorfismo. ¿Qué dice? Las divinidades poseen características humanas, allá, físicas, se alimentan y beben, tienen una especie de sangre llamado ícor, pelean, engañan y tienen vicios. Posiblemente, y eso más o menos les decía también en una clase, que esta primera cultura de Grecia se supone que se ha alimentado no solamente de las personas naturales como nosotros, sino también tenían un pensamiento muy teocrático en este caso, ¿no? Eran creyentes a los dioses. Muy bien, vamos a ver, pasamos acá. La primera etapa que corresponde a la primera corriente literaria llamada el clasicismo. Tenemos a la etapa jónico o arcaico, Asia Menor, siglo IX, siglo VI, antes de nuestra era, ¿cierto? Muy bien. Uno de los máximos representantes dentro de la poesía épica tenemos a la gran famosa de Safo. Safo era una mujer, no es un varón, es una mujer maestra de la poesía, maestra de la declamación, maestra de la enseñanza a los hijos de los reyes, en este caso los príncipes, y todos allegados a la familia del rey. Entonces, pero una de sus características más discutidas en esta época ha sido que
esta señorita, esta señora, ¿no? En este caso esta poetisa, se enamoraba pues de sus discípulas. O sea, hasta el punto de que tenían relaciones íntimas con sus discípulas. Entonces, ha sido discutido en este tiempo, ¿cierto o no? Por eso dice, mira, vamos a leer un poquito, dice, 650 antes de Cristo, como maestra de los aristócratas, preparándolos para sus bodas, o sea, también preparaba las bodas de los príncipes, fue la poetisa más traducida de la antigüedad clásica. En este caso, mira, dice, piazzo, espacio donde enseñaba, recitaba. O sea, este piazzo es el espacio dentro del castillo. Entonces, se enamoraba de sus discípulos, acá dice bien claro, se enamoraba de sus discípulos femeninas y mantenía muchas veces relaciones. Gran parte de sus obras está dedicado a mujeres. Ya, todas sus obras, obviamente el sentimiento, pues en este caso femenino, ha sido dedicadas en todas las obras que han compuesto o ha traducido en esa lengua, lo que llamamos lengua griega, ¿cierto? Muy bien, una de sus, más o menos, uno de los que se ha imaginado, se ha conducido, ha tomado como referencia, fue pues el himno a honor a Afrodita. Sabemos que Afrodita, ¿quién era? ¿Quién es? Es la diosa del amor, ¿sí o no? Entonces, ahí relativamente asociado con todo lo que corresponde al amor, pero en este caso femenino. Profesor, o sea, ¿les gustaban las mujeres? Por supuesto, les gustaban las mujeres, pues de su género. Muy bien, hay una mezcla de himno en su composición, hay una mezcla de himno, oración, tono, elogiaco. Epigmenio significa, pues, algunos versos traducidos en griego. El hondo lirismo con pasión tan avasalladora. Lesbos significa el lugar donde fallece la famosa Safo. Listo. Dentro de esta época tenemos al más grande, al padre de la poesía griega. ¿A quién me refiero? A este señor. Reconózcala siquiera por la foto. A este señor, el famoso Homero. ¿Qué nos dice Homero? Habitó en el siglo VIII, ¿cierto? Antes de nuestra era. Considerado el padre de los poetas en Occidente, Jonia Asia Menor. Se disputaron varias ciudades. Vamos a ver, obviamente son 7 ciudades, pero las que más tenían referencia son las 2 ciudades como Mileto y Quíos. Las 2 que mayormente tenían poder en disputar su nacimiento o su origen de este gran escritor. Donde hubo una escuela de homéridas, y esa última es la más acertada. O sea, significa que en la actualidad están aceptando que Homero es nacido en esta ciudad llamada Quíos. ¿Listo? A través del tiempo. Listo, muy bien. Sus obras cumbres tenemos a la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Usted seguramente ya sabe, lo ha revisado. Más o menos vamos a tener referencia. Aquí en la Ilíada el tema central es la cólera de Aquiles. Y acá en la Odisea es el regreso de Ulises a Ítaca. Temas centrales, ¿cierto? Distribuido en 24 cantos o llamado también rapsodias. ¿Listo? Muy bien. Profesor, ¿eso es todo? Sí. Vamos a leer también otras obras de Homero, pero las más trágicas, las más épicas, son representativas a través de estas obras millonarias, ¿cierto? La Ilíada y la Odisea. Muy bien. Profesor, en la época de Homero también hubo otros personajes, muy bien, hubo, pero con diferentes estilos literarios. Aquí tenemos a este famoso poeta lírico, que llamamos al famoso Píndaro, ¿cierto o no? También es uno de los poetas, pero tenía un estilo distinto a Homero, distinto a Safo, distinto, porque sus composiciones literarias estaban ligadas directamente con el deporte, con la maratón, el atletismo. También estaba relacionado con la parte de la religión. Acá dice, obras estuvo relacionado con los políticos y nobles griegos. Sus temas importantes fueron los deportes conocidos como olímpicas y la religión. ¿Te das cuenta? Entonces, directamente su estilo, su composición de Píndaro estaba estrechamente relacionada con el deporte. ¿Listo? Y la religión. Muy bien, aquí está, más o menos para que tenga referencia. Ahí está la fotito que te he preparado para que tú puedas visualizar. Luego tenemos pues también al famoso Hesíodo, uno de los grandes también poetas épicos. Representa la épica didáctica. Ojo, acá sí representa la épica didáctica dentro del periodo jónico, llena de referencias mitológicas, pueblo griego, los trabajos y los días, sus poemas es la base de la educación griega, obras teológicas. Representa los mitos griegos. Ojo, acá está bien. Por ejemplo, acá vemos un personaje que está luchando con una bestia, ¿sí o no? De 4 patas, más o menos como el toro, imagínate, pues, pero era tremendo. Aquí también, mírame, la lucha de un titán con un león feroz, ¿cierto? O sea, todo esto para nosotros era un mito griego.
Entonces, eso lo representaba a través de sus obras. ¿Está claro? Representante, el famoso Hesiodo. Vamos a ver, pasamos a la segunda, así de rápido. Se supone que lo tienes que revisar la teoría, porque yo si no te explico por mí, paso hablando todo el día. Vamos, el poeta lírico, uno de los poetas más también reconocidos dentro de esta primera etapa jónica arcaica. Me refiero al compositor de Esopo. Este Esopo es un famoso, obviamente, pues, escritor, pero dedicado a las fábulas, en este caso, al género dramático narrativo, ¿sí o no? Hubo una combinación también lo épico y con lo lírico. Obviamente, dentro de las composiciones de los cuentos, fábulas, también hubo, pues, pasajes donde se veía la parte épica, la parte lírica, pero él específicamente, sus composiciones editadas a través del género dramático. Muy bien, listo, acá está una de sus obras, El asno y el mercader, y otras historias más. Muy bien, listo, esto tendrás que leerlo, y vamos a este famoso comedista, más conocido como Aristófanes. También es otro estilo, ¿sí? Estamos hablando de la poesía, ¿cierto? Estamos hablando del teatro, en este caso, estamos hablando pues de las composiciones dramáticas narrativas, y en este caso con este señor más reconocido, ¿sí o no? ¿Por qué? Es que este señor, su estilo era ridiculizar, ¿no? Sarcásticamente, ¿a quiénes? A los políticos, a los senadores, ¿cierto? ¿No? A los filósofos, a otros, pues se supone que a otros, no a él, sino a otros, a través de la máscara. Aquí está, mira, estas máscaras se utilizaban para poder ridiculizar a los personajes. Por ejemplo, dice, satiriza a los políticos y poetas de su tiempo, lenguaje popular y vulgar, personajes burdas y ridículas, carácter realista, temas burlescos, ironía y humor, negro, obras, las avispas, la locura, las aves, etcétera, etcétera. Son composiciones narrativas. ¿Está bien? Muy bien, así de rápido, chicos, vamos a ver a esta parte, la segunda etapa, que corresponde al ático Hegemonía de Atenas. Se supone que es una segunda etapa. Listo, aquí aparece desde el siglo V antes de nuestra era, estamos hablando del siglo V, vamos a ver las características. La temática, las obras marcadas, trágicos, ligados al destino humano. Se supone que también seguía arrastrándose de la primera etapa jónica arcaica. Luego los personajes se distinguen los trágicos de los cómicos, o sea, distinto. Los cómicos tenían diferentes características. En este caso, ya teníamos personajes a reyes, príncipes, dioses y semidioses. Pero en la mitología griega, mayormente eran las composiciones con dioses y semidioses, ¿cierto? Muy bien, la puesta en escena, implemento como trajes túnicas. Ya en escena, ya había pues, en los actores, ya había pues vestimenta, había personaje dentro de la escena. Muy bien, acá dice, los famosos trajes, túnicas, máscaras, los coturnos. Los coturnos eran personas gigantes, altas, robustas, que tenían una imposición de voz fuerte para que el público pueda escuchar en escena, ¿no? Eran personas muy fuertes. Eran altos con voz fuerte para todo el teatro. Ya tenían que expresar, pues, porque era, obviamente vamos a decir que el teatro ha sido oral, ¿sí o no? Acá no hay pues micro, no hay parlantes, todo era oral, tenían que ser explosivos al momento de representar su propio guión. Muy bien, la estructura no están divididos en actos. En estos tiempos todavía no estaba dividido en actos. Las tragedias estaban escenificadas de 3 en 3. Más o menos vamos a entender que cuando hablamos de 3 en 3 ya aparecen los diferentes contextos, en este caso los dramáticos y los cómicos, ¿cierto o no? Y una comedia, ¿ves? El telón aparece recién en el siglo XVII. Muy bien, vamos a ver, acá tenemos la representación pues, de los grandes personajes dentro de las obras que aparecen en esta segunda etapa. Muy bien, avanzamos. A ver, profesor, me explica esta partecita porque quiero saber, me interesa bastante. Vamos a ver, las peripecias y las anamnesis, ¿qué son para nosotros? Dice, estos son dos conceptos muy relativos para comprender que es una tragedia. Si se origina en los estudios de Aristóteles. La pericia es entendida como el conjunto de sucesos, en general, funestos, alegóricos, que sufre un personaje. En este caso, la felicidad, la desgracia, en este caso, de Odiseo, en la primera obra de la
Odisea, ¿cierto? Odiseo, su regreso a Ítaca, peripecies, ¿cierto? Saliendo al mar nomás, Poseidón. Luego con la hechicera, las ninfas. Luego con el ciclo. Luego con las sirenas. Una lucha de 10 años en todo el mar, ¿cierto o no? Entonces a eso se refiere. Y la gnórisis se entiende como el reconocimiento que hace un personaje de sí mismo, pues ellas nos reconocen tal como somos y tal como pensamos. Por ello destacó tanto Edipo Rey y en Sófocles. Ay, ay, ay. Esa obra de Edipo Rey refleja, pues, de tal como piensa, de tal como refleja el famoso Edipo, ¿cierto o no? Muy bien. Profesor, el coro era como decir, un complemento, o era parte de la escena. O sea, el actor salía acompañado del coro, que ayudaba, apoyaba para la significación de los guiones. En este caso, vamos a ver, ¿qué dice? Es el conjunto de personas que interactuaban, ¿no?, con los personajes, que tienen un origen en los cantos dionisíacos. Dionisíaco se refiere al rey. ¿Al rey de qué? Al rey del vino, pues, no te olvides. Listo. Cada integrante era dirigido por un corifeo. O sea, el corifeo era el que editaba, el que orientaba en la significación de los personajes. La muerte fuera de escena. Profesor, la muerte fuera de escena. La tragedia griega, las muertes o acciones violentas no eran escenificadas para no romper el equilibrio clásico, ¿cierto? Muertes o escenas, cuando aparecían en escena, solo eran mencionadas por algún actor o por el coro, pero sí influía en la trama, así como sus desenlaces. Estoy nuevamente repitiendo lo que es esta imagen, para que por lo menos entiendas cuál era el personaje, cómo se sentía dentro de la escena, ¿cierto o no? Pues en muertes, acciones violentas no eran significadas. Obviamente, esas solamente eran habladas oralmente, ¿verdad? No lo representaban pues en escena, porque existían pues niños, personas no menores, y eran de repente con causas de trauma, pues evitaban, ¿no? Los escritores evitaban la representación de sangre en escena. Muy bien, vamos a ver. Pasamos acá. La catarsis. Sobre este tema quiero hablarte porque esto vino en una pregunta de admisión en la San Marcos 2017. En catarsis, ¿qué es una catarsis dentro de las obras clásicas? Así era la pregunta, más o menos. Puede ser que se repita, sí o no. Entonces, entiéndalo. Es la finalidad de la tragedia, de origen médico. Ah, profesor, es entendida como un acto o un proceso de purificación. Ah, ya, la catarsis es un acto de purificación. ¿Pero para quiénes? Para los soldados. Ah, para las personas que están acercadas al rey, los príncipes, ¿cierto o no? Ah, ya, profesor, ahí está, fíjate, ellos tienen que pasar una serie de pruebas, y después de pasar esas pruebas, tenían que ser purificadas. Aquí está, ¿te das cuenta? Entonces, la catarsis significa sinónimo de purificación durante la segunda etapa jónica clásica, ¿cierto? En este caso, ¿ya? El dominio político, se supone que aquí el rey tenía pues el poder político frente al pueblo, ¿sí o no? Entonces tenían que tener dominio. En este caso dice, la tragedia tenía una clara función ideológica. Se supone que la ideología, ¿no? De sometimiento de las masas, enseñaban a los hombres a aceptar su destino, sin oponerse, beneficiando al poder de los reyes y también de los tiranos. Muy bien, listo. Entonces ahí están las imágenes para que más o menos acá, pues, enseñando, orientando y convenciendo a todo el pueblo para que pueda estar dentro de su gobierno, ¿no? En este caso, dentro de su política. Vamos a ver, avanzamos más rápido. Aquí llegamos a la etapa más cumbre de la segunda fase jónica, helenística, ¿no? En este caso, vamos a hablar de los grandes de la trilogía griega. Profesor, ¿por qué han sido denominadas de la trilogía griega? ¿Por qué? Porque hasta la actualidad lo conocemos. Porque cada uno de ellos ha aportado un cierto estilo literario dentro de escena. Atentos, ¿qué es una tragedia? Imitación de un lenguaje elevado, ¿sí o no? La purificación de estos estados emotivos se produce en catarsis. Dentro de la tragedia, ¿está claro? Ahora vamos a ver, uno de los primeros, a ver, dice, padre de la tragedia griega. O sea, ¿quién es considerado el padre de la tragedia griega? El famoso Esquilo. ¿Está bien? Vamos a ver. Introdujo el segundo actor. Ojo, tienes que ver eso. Introdujo el segundo actor,
representó la tetralogía Una comedia y tres tragedias. O sea, esto es lo que ha impulsado el famoso Esquilo. Tienes que tener en cuenta, por favor. Perteneciente a perfeccionó el vestimento, la máscara y los coturnos. Allá los personajes, incluido su vestimenta, su presentación, las máscaras que ha diseñado pues con cuidado para ridiculizar, para presentar a los diferentes actores en escena. ¿Sí o no? Muy bien, dio coherencia de la obra Crisis Central y Desenlace Final. Las suplicantes prometió allá son las obras de famoso Esquilo. No te olvides, introdujo el segundo actor y representó la tetralogía. Ojo, vamos a ver el caso del segundo, el famoso Sófocles. El famoso Sófocles aumentó 3 el número de actores. Si este dijo ser 2, Sófocles aumentó más 1, 3 actores. Introdujo la tetragonista, profundizó en la psicología y moral de los personajes. Decoró el ambiente del escenario. Ya cambió de historia, ¿sí o no? Decoró el ambiente del escenario, ¿cierto? Dio importancia a los diálogos, a los personajes femeninos, obviamente, eran prohibidos porque eran criticados, ¿cierto? Pero hay otra persona que le va a dar la contra, vamos a ver luego. Eran interpretados por hombres por cuestión social, o sea, todos sus personajes de Sófocles eran varones. Mayormente eran varones. ¿Listo? Ahí están sus obras más conocidas como Edipo, Colonna, Ajax, Electra, las Tranquilias, etcétera, etcétera. El famoso Eurípides, este es el señor que contradice en personajes a Sófocles. Este introduce, pues, ya no solamente varones, sino también mujeres como actores. Fíjate ahora, fue considerado el trágico de los trágicos. Considera, preguntas de admisión, cuando yo diga acá, fíjate acá, considerado el trágico de los trágicos. Acá Esquilo considera el padre de la tragedia griega. Preguntas de admisión, por favor. Lo más resaltante de su obra fue el rol que desempeña el personaje femenino, instintos descarnados y apasionados. ¿Te das cuenta? El señor Eurípides, como dice, se ha sometido a personajes dentro de escena, pero a mujeres. ¿Está claro? Muy bien. Tenemos sus obras reconocidas, lo tendrás que revisar, por favor, tendrás que revisarlo uno por uno, sobre todo en esta parte de la diapositiva. Vamos a ver, aquí están las fotos. Vamos, la tercera etapa para luego pasar a lo que llamamos el clasicismo. Muy bien, profesor, a partir de esta historia va a corresponder a la literatura clásica latina. ¿Listo? Vamos a ver el segundo video de la literatura clásica latina. Ahí te explicaré a detalle esta primera parte. Muy bien, gracias. Continuamos con la segunda grabación, por favor.